Hola chicos, muy buen día. Hola, profe. ¿Cómo están? Hola, Bien, profesora. bien. Ah, bien también. Hola, profe. Hola Salomé, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien también. Está ingresando la cámara. Y comenzamos. Hola Camila, Hola, profe. ¿cómo está? Bien, ¿y usted cómo está? Bien también. Mm, Bien. Ya Sebastián, encienda su cámara. Hola, ya. Voy a pasar la lista. Sebastián Velázquez, Camila Venegas, Presente, profe. Paulina Yáñez, se escapó la Paulina, y Salomé Solans. Presente, profe. Ya. Ya chicos, vamos a comenzar la última actividad de la semana y con esto terminamos, que es con respecto a los registros clínicos. Estos registros son tan solo registros, o sea, son registros en papel y también registros electrónicos, que hace un tiempo ya han ido masificándose a nivel nacional y ha favorecido mucho la atención en los pacientes. Hay distintos tipos de programas. No sé si en Santiago usarán todos el mismo, pero acá por lo menos dentro de la región tenemos distintos programas como el llamado Sidra en su tiempo, que ahora se llama Tracker. Está el Avis y está el Rayen, que es el mucho más conocido a nivel nacional. Eso. Y además hay otros establecimientos que siguen utilizando la ficha en papel con su tarjetón. La problemática de esto es que si, por ejemplo, llegara a haber una emergencia y hay un incendio en el CESFAM, desafortunadamente estas fichas clínicas se quemarían y se perdería toda la información de los pacientes. ¿Ya? A diferencia de que si usamos estas fichas electrónicas, todo el registro va quedando guardado de forma instantánea. O sea, debemos de colocar guardar y luego cerrar la sesión del paciente, o si no la información no queda guardada, pero en sí es mucho más fácil. El problema está, chiquillos, en que para nosotros quizás es más fácil trabajar con estos nuevos sistemas o programas, pero para los funcionarios que son un poco más añosos, a veces se oponen a este cambio y les cuesta más trabajar con estos programas, entonces necesitan mayor capacitación o bien mayor apoyo del resto del personal. Bueno, con respecto al resultado de aprendizaje que se espera para el día de hoy, o sea, para la actividad del día de hoy, es que realicen estos registros clínicos de la atención directa de los usuarios de manera certera y oportuna, de acuerdo a lo establecido en el CESFAM. Van a trabajar de forma individualizada y grupal. ¿Van a seguir trabajando con los mismos grupos? ¿O no? ¿Yo era con quién? No me acuerdo Con ya. la Camila. Bueno, ¿Con la Camila? Ya. Ya, chiquillos, entonces yo les voy a dejar unos links acá, pero que trabajen, la verdad es que es fácil con respecto al carnet, o sea, perdón, al cuaderno de control del niño sano. El otro es con respecto al programa Rayen, y el otro es con respecto al programa a una noticia que sale el link. ¿Ya? Ya. Ya. El grupo 1, o sea, la Salomé, que es solita, tiene que responder a las siguientes preguntas. Exponga sobre la importancia
Ya, por mí te voy a decir el de la Camila con el Sebastián. No. No, voy a decir el de la Paulina, que es el grupo 2. ¿Ya? Ya, exponga sobre las características y cualidades del sistema de ficha electrónica Rayer. ¿De ficha electrónica? Rayen. Ya. Ya. La Salomé exponga sobre la importancia del cuaderno de control del niño. Espera. Dice, exponga sobre la importancia Del cuaderno de control del niño. Ya. Y la otra pregunta es, mencione 5 características positivas Ya. del cuaderno de control entregado por el MinSal. Ya. ¿Ya? Ya, y la Camila con el Sebastián, luego de leer la noticia, ¿cuál es el error de mala práctica en salud que aparece en la noticia? ¿Ya? Y nombre 4 actividades que usted realizará en su práctica. Luego de leer esta noticia. Ahora les voy a dejar los links. Profesora, ¿nos va a mandar a la sala igual como ayer o anteayer? Sí, sí, lo Vale. voy a Profe, mandar a la sala. ¿Ah? ¿los links para qué son? ¿Los links para qué son? Para que respondan esto. Ah. Solo para eso. Y después como que compartimos la pantalla y lo exponemos. No, no, si es hablado nada más. Ya. Ya los voy a dividir. Tienen 15 minutos para hacer estas preguntas. Y de ahí volvemos a la sala normal. Paulina y Salomé tienen que aceptar a la invitación de la sala.
Ya, chicos. ¿Terminaron? Sí, yo al menos sí. Ya. Ya enciendan sus cámaras. Falta un poquito. ¿A quién le falta? A la Salomé. Sí, ya lo sabemos. Ya, pero mientras presentan sus compañeros, termina. No alcancé a ver todo el PPT, no importa. O sea, todo el... No, lo más importante nada más. Ya. Entonces, como a la Salomé le falta. Paulina tiene toda ¿tiene la información de las dos preguntas? ¿Cuáles dos preguntas? Las características y las cualidades. Sí. O sea, creo que sí. Ya. Entonces comencemos con usted. Ya. Lo principal que el programa es un programa digital para trabajar de forma sencilla y ahí se lleva el registro clínico y administrativo. Y las características o cualidades, ahí se pueden encontrar las horas médicas del día, la información del paciente, el historial clínico, salen las indicaciones que se dejan, por ejemplo, las recetas diagnósticas, órdenes de examen. También se puede revisar el historial de las atenciones, registrar una solicitud de interconsulta, registrar el ingreso y el egreso de algún programa, todo eso. Fue como lo más a grandes rasgos que pude leer, encontrar. Ya. Bueno, como mencionaba la Paulina, es un programa digital en el cual tiene conexión a internet y como yo le hice mención, igual hoy en día ha tenido una expansión más masiva con respecto a los establecimientos. Facilita mucho el trabajo. En la atención primaria nosotros tenemos que hacer estadísticas mensuales, trimestrales y anuales. Entonces, en vez de estar revisando tarjetón por tarjetón, podemos sacar la información de forma más rápida desde este programa. Solo con un clic. Solo con un clic, sí. Sí, porque de forma manual piensen que con los tarjetones tenemos que ver a todos los asistentes por programa. Bueno, cada funcionario o profesional tiene un programa asignado, pero tenemos que ver los asistentes, los inasistentes, los que hay que hacerles rescate, a los que han fallecido. Entonces, es mucho más demoroso sacar esto. Antes, los SFAM cerraban, o sea, no atendían a público los 2 últimos días del mes o los 2 primeros días del mes para hacer solamente esta estadística. Hoy en día es mucho más fácil, ¿ya? Entonces nos has alivianado un poco la pega. Y lo otro es que hay una conexión transversal con respecto a que todos los funcionarios de la salud pueden hacer registro en este programa y lo positivo es que también se registran las vacunas, se registran los alimentos que se han entregado y lo otro es que se me fue. Lo otro es que, por ejemplo, cuando están dentro del programa cardiovascular, el médico no los atiende siempre. Se van turnando con otros profesionales. Por ejemplo, el médico además extiende esta receta por 6 meses. Entonces, con esta modalidad, el paciente va directamente a farmacia en la fecha que le corresponde a retirar sus medicamentos. En cambio, antes, esta receta era en papel y el paciente tenía que guardar esta receta, por ejemplo, 6 meses sin que se les perdiera, sino tenía que pedir hora con movilidad para pedir una nueva receta. Entonces nos ha facilitado mucho el trabajo. El problema está en que, como yo les decía, los funcionarios que son más añosos a veces se oponen mucho a este cambio y lo otro es que hasta hoy no hay una conexión con los distintos establecimientos de atención. Por ejemplo, si yo me voy a atender a un hospital, no va a salir la información que yo he entregado en el CESFAM y viceversa.
Ya si yo me atiendo en el CESFAM, no va a estar la información si es que yo me llegara a atender en el hospital. Entonces, aún falta eso, ya una conexión con todos los niveles de atención de salud, que eso es lo que falta. Pero en sí, la programación es súper fácil, rápida, tiene información predeterminada que nosotros debemos ir rellenando. Entonces, es un programa bastante amistoso. ¿Ya? Eso. Muchas gracias, Paulina. Ahora la pregunta 3 del Sebastián con la Camila. Bueno, ¿la leo? Explíquela, Ah, más que leer. ok. Ah, no, que le preguntaba si leía la pregunta. Ah, sí, la pregunta sí. Ya. ¿Cuál es el error de mala práctica en salud que aparece en la noticia? La respuesta es, bueno, se hizo una mala práctica en el registro de los pacientes a la hora de tomar los PCR, ya que lo anotaron con marcadores borrables en unas bolsas de plástico y cuando llegaron al laboratorio, pues ya el nombre del paciente ya no estaba, se había borrado cuando ya llegó al laboratorio. Ya. Y la segunda pregunta, ¿la leo toda yo o la Camila de alguna? No sé lo que hayan decidido ustedes. Es que no lo conversamos. Te Y entonces, mandé al privado. Ya, pero bueno, profe, yo leo el otro. ya, la Camila la lee. Sí. Ah, ok. Nombra 4 actividades que realizará, o yo que realizaré en la práctica luego de leer la noticia. Bueno, como dijo un compañero, la noticia se trataba de que en Colombia habían más de 30.000 muestras que no del COVID, que no sabían de quiénes eran, así que no podrían dar el resultado correspondiente. Entonces yo, las actividades que podría hacer, las que creo, porque no encontré más realmente, anotar correctamente los datos del registro del paciente en la muestra. No me acuerdo muy bien cuáles eran todos los datos, pero yo puse el nombre, la fecha y la hora de que se hizo el examen. El tema del registro, el nombre del paciente. La 3, es que en ese no sé cómo habrán sido los protocolos para el tema de las muestras, no sé si es que efectivamente se habían que guardar en esas bolsitas de plástico, ahí sí no tengo entendido muy bien, pero si es que es así, registrar el nombre, la fecha, todos los datos del paciente en la muestra con una cinta o algo que sea un lápiz con un lápiz que no se borre, por ejemplo un lápiz pasta. Y además en la bolsita plástica afuera con una cintita, porque igual con la bolsa plástica se debe borrar. Entonces en la cinta, en la bolsa pegarle una cintita con los datos que ya estaban también adentro de la muestra. Y después guardar las muestras correspondientes en el lugar para que sean llevadas al laboratorio. Ya, bien chicos. Bueno, afortunadamente eso no pasó acá, sino que pasó en otro país. Y como decía el Sebastián, usaron un lápiz no adecuado con el registro de la información de los pacientes, por lo que no se podía identificar luego de esto a quién correspondía a cada examen. Si no me equivoco, se procesaron las muestras, ¿cierto? Se procesaron y después no se sabía de quién era el resultado de cada uno. Entonces piensen el gasto económico o la pérdida económica que ocurrió acá porque se procesaron una gran cantidad de muestras, ocuparon los reactivos y después no sabían de quién era. Entonces es un gran gasto que se hizo. Y lo otro es que el funcionario, no sé si no sabía o se equivocó de usar el lápiz porque se le borraron todos los nombres. Y como menciona la Camila, bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, quizás ellos eran muy desordenados y llegó mucha población a tomarse esta muestra y colapsaron y empezaron a registrar así. No sabemos si el protocolo legal era colocar la muestra dentro de la bolsa. Acá por lo menos no se hace, pero si es así, la bolsa y el tubo tienen que ir rotulados. Ahora, el rotulado va a depender del establecimiento. Hay muchas partes que se imprimen como unos stickers con la información del paciente, ¿ya? No todos los establecimientos tienen este recurso porque me imagino que las impresoras son especiales y son más caras. Entonces puede ser de esta forma y si es así, la bolsa y el tubo tiene que ir rotulado. Y si no es así, siempre debemos de usar un lápiz adecuado para.
Ya, en este caso, como dijo la Camila, idealmente se ocupan estos lápices Bic, o también son bastante usados estos lápices, los Sharpie, de punta muy fina, que esos igual no se borran, son indelebles. Y tiene que ser siempre con letra bastante legible, o si no el laboratorio lo va a rechazar. El problema es que procesaron estas muestras y después no tenían el nombre de los pacientes, ya, porque lo que deberían haber hecho es registrar y luego procesar. Lo que sí, las muestras siempre se rotulan después de haber tomado el examen y no antes de, porque puede que por X motivos no tomemos ese examen y ya no nos va a servir el tubo si está rotulado. Entonces, es sumamente importante saber rotular adecuadamente y para eso podríamos hacer un protocolo de cómo identificar cada muestra. Y lo otro, como decía la Camila, tener un registro. Ya podemos hacer el registro en papel o el registro electrónico para no perdernos de cuántas muestras llevamos o a qué paciente se le realizó para luego informarles sobre el resultado. Eso. Muy bien, Camila, muchas gracias. Y Sebastián, también. Y con respecto a la pregunta 1, o sea, la temática 1 del cuaderno de control que le toca a la Salomé. Ya, profe. La primera pregunta dice, exponga sobre la importancia del cuaderno de control del niño. Yo le puse, en el cuaderno de control del niño encontramos muchas cosas que debemos saber de nuestro hijo. Por ejemplo, cuando nos toca control, se puede visualizar cuando nos dan las vitaminas. También todo lo que se habla en cada control queda registrado. Es como la vida del niño, pero escrita. También puse, aparte, también encontramos mes a mes lo que los niños van haciendo como actividades y las comidas que van incluyendo todos los meses. Dice, la doctora enfermera registra los controles nutricionales, odontológicos. También se encuentran en una hojita del vacunatorio donde encontramos las vacunas que le ponen al niño. No, hija. Ay, también encontramos los gráficos de talla, peso, por cada edad. También encontramos el registro de alimentos. Y eso sería lo del cuaderno de control. Después dice, mencione 5 características positivas del cuaderno de control entregado al MinSal. Espérate. Yo le puse, aparece todo lo que la familia debe saber sobre el niño. Si llegase a olvidarse, por ejemplo, el mes pasado, lo llevé a control, o las vacunas, o las vitaminas, está todo registrado en el control, o sea, en el cuaderno. Es un cuaderno entregado por el MinSal, que uno no tiene que anotar, que uno no tiene que anotar nada, viene todo anotado. Y prácticamente es como la vida del niño, pero escrita. Eso, profe. Ya, Salomé. Bueno, en sí, este cuaderno de control, que yo digo carnet, pero es cuaderno, es de suma importancia, como decía usted, es como la vida de nuestro paciente, pero escrito. Lo que sí, acá solamente se anota el resumen de los controles que se van realizando. ¿Ya? Se van registrando solamente el resumen, porque en la ficha clínica nosotros vamos a registrar el examen físico o la información que nos vaya a entregar la mamá o el familiar de este menor, pero en el carnet solamente registramos lo más importante, como los parámetros de crecimiento, el diagnóstico nutricional y las indicaciones o derivaciones correspondientes, y luego el próximo control cuando le tocaría. Entonces, súper importante esto, chiquillos, el carnet de control. Idealmente no debería de perdérsele a la mamá o al familiar que está a cargo de este menor, pero si es así, se debe de solicitar uno nuevo.
ahora va a depender del establecimiento si es que les registra toda la información anterior desde que se perdió hasta el último control. O sea, desde que nació hasta el último control. Pero idealmente debería de corresponder esto. Lo otro es que el carnet es bastante importante porque para las mamás primerizas es como un recordatorio de ver cuándo les toca el control, y lo otro también marca los hitos importantes que deberían de cumplirse en estos menores. Y lo otro es que también trae como la dentadura y nosotros vamos a registrar en qué fecha sale cada diente, ya que puede quedar como un bonito recuerdo. Lo otro es, bueno, como decía la Salomé, quedan registradas las vitaminas cuando nosotros vayamos a retirar a la farmacia, cuando debemos de retirar el siguiente frasco, también las vacunas y el retiro de alimentación. El único problema, chiquillos, es que lamentablemente con respecto a las vacunas no se van actualizando anual en el cuaderno de control. Entonces, al imprimir tanta cantidad, estos cuadernos y son entregados, no se actualizan. Entonces, nosotros tenemos que registrar de forma más manual o agregar abajo las vacunas que no están incorporadas acá. Piensen de que, por ejemplo, este año se incorporaron 2 vacunas, ya a los 18 meses, que no van a estar en ese calendario, sino que vamos a tener que registrarlo abajo. Esa es como la única problemática. Ese calendario, profe, es del 2017. ¿Cómo? O sea, ese calendario que sale ahí es del 2017. Sí, es que generalmente ese es como el más actual. Por ejemplo, yo tengo el de mi hija, que es del año pasado, y no salen las vacunas del año pasado. Porque el año pasado se empezó a colocar la de la hepatitis B a los recién nacidos y no se colocaban. O sea, no está agregado. Entonces esa es como la única problemática. Ahora, no hay mucha diferencia entre el carnet que entrega el MinSal con el carnet que entrega las clínicas. Ya se asemejan bastante. Quizás cambian en imagen o esas cosas, pero no hay mayor diferencia. Y eso, además de que nosotros, por ejemplo, si tuvimos que llevar a nuestro hijo o a nuestro menor a la urgencia, ahí tenemos toda la información registrada. Se registra si son alérgicos o no, entonces es importante en sí este cuaderno. Ya, chicos, chicas, ¿tienen alguna duda, consulta con los registros clínicos? Acuérdense que pueden ser en papel o en papel o en electrónicos. ¿Ya? Eso. Ya, chicos, vamos a entregarles los voy a entregar las notas. Ya, los voy a mandar hacia la de espera a los que para irlos nombrando de a uno. ¿Alguien quiere ser voluntario o voluntaria? Yo, porque me la da el tiro. Ya, Salomé. Entonces, a los demás los voy a mandar a sala de espera y luego los voy a empezar a llamar. ¿Ya, chicos? Sebastián parece que se desconectó. No sé. Ya, bueno. Voy a cargar sus pautas y comenzamos.
Ya, Salomé. Comencemos. Ya, profe. Ya, con respecto a la rúbrica de ayer, bueno, Ahí yo pensé que me iba a hacer así como ¿ah? algo oral. No, 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 tengo que entregarle la pauta de ayer, la rúbrica, con el trabajo del PANAC y además la pauta de evaluación final y las notas. Ya. Nada más Ya. que eso. Ya. Ya. Con respecto a la rúbrica de ayer, bueno, hizo un trabajo bastante completo, pero lamentablemente no incluyó la información que correspondía. ¿Ya? Entonces ahí, bueno, el primer aspecto, el aspecto formal, se adherió a al tipo de letra, al espaciado, al texto que estuviera justificado, lo entregó en forma... Ah, eso le iba a pedir que me lo mandara a mi correo, que ayer no le dije. Ya. Ya, pero Ya, después me lo manda. Ya. Lo va a entregar de forma digital, lo presentó digitalizado, tenía una buena redacción y ortografía y tenía una identificación. Entonces tiene todos los puntos. Ahora, con respecto al aspecto de presentación, demostraba dominio, tenía un buen ritmo de la voz y del volumen y tenía un lenguaje y un vocabulario adecuado. Lo que sí, Profe, dígame. ahí yo le iba a decir algo. Lo que pasa que yo estoy con mi hija. Y mi mamá está de vacaciones, pero ella igual como que mi mamá está un poco enferma, entonces ha tenido que ir a hacerse examen y cosas así. Los primeros 2 días a mí me la cuidaron, pero a mi hija, pues entonces estos días yo no he podido que me la vean, aunque sea este ratito. Igual le pido disculpas porque yo sé que no corresponde, pero no tengo quien me la vea. No, sí, yo la entiendo en ese sentido porque igual tengo hija y a veces igual se escucha que está gritando. Pero yo personalmente no me hago problema con eso. Ya yo la puedo entender que usted tiene una hija. Sé que esta es como una práctica exclusiva que deberían dedicarse 100% a esto, pero yo entiendo que no tenga quien se la cuide. Y eso puede pasar sobre todo en esta situación. Así que no se preocupe por eso. ¿Ya? Bueno, con respecto al trabajo, del aspecto presentación de los 4 puntos tuvo solamente 3 porque leía prácticamente toda la información que estaba plasmada en las diapos. Ya Ok. tenía, como yo dije, un buen vocabulario, un buen volumen y ritmo de la voz. Y con respecto a los aspectos de los contenidos, acá, allá, de 4 puntos tuvo 2, porque no presentó los contenidos de forma completa según la instrucción. Sí, identificó los conceptos y los aspectos importantes a tratar. También realizó aportes coherentes y acorde a la temática abordada, pero no pudo identificar adecuadamente el programa. ¿Ya? Entonces Sí, acá... no, sí, yo entiendo porque realmente yo buscaba en internet y me salía la alimentación, ¿no? Pero no, sí, yo entiendo que era lo de la la leche. leche. Pero yo les mandé el link. ¿No lo vio? No, o sea, es que me salió una foto, entonces yo apreté la foto y dije, ah, quizás la profe manda la foto como para poder mandar el correo. No No, recuerdo no bien si lo les vi. mandé el link como aparte, pero yo mando generalmente el link como directo para que puedan acceder. Como que de ahí sacar la información, así Sí, como lo hizo ahora. sí, No, no lo vi. ya. Y entonces ahí tuvo 9 puntos de 12 y es un 5-1. Ya. Esta nota se promedia con Con la otra nota. los 3 quiz. Ya, a usted le dio un promedio de Cuidado, a ver. un 5-4. Con sus Ya. 3 más este trabajo tiene un 5-4. Ese es el 60% de su práctica. Ya, ¿Ya? profe, por ejemplo, porque el semestre no, el año pasado en realidad era un ramo que era salud del adulto y adulto mayor y ahí teníamos cátedra y aparte era la práctica la incorporaban en ese ramo, porque ahora ¿Ya? dice usted que la práctica es 60% y el otro 40% no sabe lo que será. Es que esto, yo por ejemplo les voy a dar la nota final de la práctica en APS. Después van a tener el de médico quirúrgico y después el de la mujer.
¿cierto? Ah, pero es que estas prácticas son del semestre pasado, porque APS médico quirúrgico me lo pasaron el semestre pasado. Ay, Entonces quizás lo van a promediar con la nota del semestre pasado. puede ser, la verdad es que lo desconozco. Lo desconozco, pero yo al menos le voy a entregar la nota de la práctica APS. No sé si después se promedian con las otras o si se promedian con un ramo teórico, lo desconozco. Ya. ¿Ya? Ya. Ahora Entonces sería un 5-4. un 5,4, pero no es la nota total de su práctica propiamente tal, es solamente el 60%. Ya. ¿Ya? Pues yo le voy a entregar la nota después final. Ya, con respecto a la pauta de evaluación, esta se divide en dos aspectos. Está el desarrollo personal y el desarrollo técnico-profesional. ¿Ya? Con respecto al desarrollo personal, asiste todos los días a su práctica, se conecta de forma oportuna a la pasantía, es cordial con el trato de sus compañeros y, utiliza el delantal blanco cuidando su presentación y aseo personal. Acá dice delantal blanco, pero también era la chaquetilla celeste, ¿ya? Sí. Demuestra cordialidad en el trato con sus compañeros y además tiene una escucha activa y calidez con la interacción, haciendo que las personas se sientan escuchadas. Acá también, bueno, yo les menciono que en sí esto es sumamente importante porque se ve reflejado cómo va a ser la atención con el paciente. Usted lo dejó bastante evidenciado con cuando hizo el EM, sí, a la paciente. La escuchaba, le explicaba o le cambiaba la forma de explicar para que ella entendiera. Entonces, bastante importante eso y para mí es como satisfactorio ver de que ustedes van a hacer una buena atención con el paciente in situ. Además, realiza un lenguaje adecuado, verbal y no verbal, y es respetuosa de acuerdo a los distintos puntos de vista. Acá también. Es que el Sebastián me había mandado un mensaje, pero ya, acá también tiene todos los puntos porque siempre se mostraba pendiente de lo que iba a ocurrir o de lo que íbamos a hablar. También sigue el conducto regular. En sí nosotros no tuvimos problemas con eso porque no faltó ningún día práctica. Ya, esa autocrítica, yo cuando la corregía, se aceptaba esa corrección de buena forma. Demuestra una actitud empática frente a sus compañeros, tiene compromiso y responsabilidad con las actividades a realizar. Bueno, siempre tenía el trabajo en el tiempo adecuado, así que eso es bastante rescatable. Y lo otro es activa su cámara y micrófono durante toda la pasantía, resolviendo con anterioridad los problemas técnicos. Bueno, acá sí va a tener un punto menos porque a veces estaba con la cámara más tiempo apagada. ¿Ya? Entonces, mi hija está gritando. 76 puntos de 77 y eso da un 6,9. Pero no es la nota final. Yo estoy sacando un puntaje interno. Ya. Después le voy a decir. Eso es. Profe, ¿y usted cuando vuelva a la normalidad esto, va a hacer clase en la U de allá de Concepción? ¿De dónde está usted? En Conce, sí. No porque, o sea, no sé en verdad porque a mí me contactaron solamente para esta práctica. Y no sé, nunca he trabajado en la UDLA, nunca. Yo trabajo en la Universidad de San Sebastián de acá y este año me incorporé a IEP también. Ah, qué bueno. Pero sigue trabajando en el instituto y en la Universidad de San Sebastián. sí, pero en IEP me incorporé recién este semestre. En la San Sebastián llevo del 2016 trabajando ahí. Ah, Y hago distintas asignaturas. Sí. qué bueno. Ya, ahora con respecto al desarrollo técnico profesional, bueno, realiza los controles de signos vitales. Acá, con respecto a la paciente, supo identificar que ella estaba hipertensa. Con respecto al control del niño sano, acá también, bueno, si bien yo les enseñé a leer la curva, lo importante es que después usted pudo identificar los parámetros a utilizar y también las patologías o sea, el diagnóstico nutricional y las patologías que presentaba este menor. Con respecto al control de salud cardiovascular, no lo vimos propiamente tal, pero usted sí le dijo a
a la paciente que, bueno, si ella seguía así, lo más probable es que iba a pasar a este programa y la mamá también pertenecía a este. Con respecto al Programa Nacional de Inmunización, cuando yo las interrogué, yo siempre interrogo como forma generalizada, usted siempre hacía aportes a esta temática. Entonces se notaba que tenía los conocimientos y después el trabajo que desarrolló igual fue bastante bueno y completo. Con respecto al PANAC y al PACAM, acá, bueno, no le puedo dar todos los puntos porque el trabajo no estaba completo, pero sí tenía conocimientos, algunos conocimientos con respecto al PANAC y al PACAM también. ¿Es el que hicimos ayer, profe? Sí, sí, es lo que hicimos ayer. ¿Y qué me tocó a mí? El de la... A usted le tocó la alimentación complementaria de hasta el adolescente. Ah, ya. Ya. Y por último, las actividades del día de hoy. Igual hizo una buena presentación. Esta, bueno, no era evaluada, pero lo hizo bien. Entonces acá tiene 41 puntos. Y eso, vamos a ver el tiro de la nota. Ya Salomé, acá tiene un 6-9. Ya. Entonces, déjame abrir la pauta. Salomé. Es, ya. Ya Salomé, la práctica APS le da una nota 6. ¿Ya? ¿Una nota de qué? ¿Qué justo pasó el gas? La nota de la práctica le da una nota 6. Acuérdese que de los quiz tenía un 5,4 y ese es un 60%. Y la pauta de evaluación tenía un 6,9 y es el 40%. Y eso promediado le da un 6. Ya. ¿Ya? Todas las notas que usted me sacó. La... Sí. Ya. Sí, todas las notas que Ya, yo le profe. saqué. ¿Ya? Bueno, fue un agrado haber Ya. trabajado con usted. Es bastante participativa y eso se agradece. Y eso. Ojalá algún día me controle, me supervise. Ya, profe, muchas gracias. Fue un gusto Ya, haberla conocido. igual, que esté bien, cuídese. Chao, que esté bien. ¿Me Chao. desconecto? Sí, sí, se desconecta. Ya, profe. Chao, que esté Chao, bien. igual, Cuídese bien. igual. Gracias.
Ya, Sebastián. Encienda su cámara. Sebastián, ¿me escucha? Sebastián. Sebastián, ¿está? Ya, Camila. Pero me voy a abrir su documento. Esta. No, no es esa. Y ahora sí. Ya. Mira, bueno, con respecto al trabajo que realizó ayer con Sebastián, en sí, un trabajo bastante completo. Respetaron el formato, lo mandaron al correo, bueno, para que yo se los proyectara, pero igual yo se los iba a pedir. Tenía una buena redacción y ortografía y también tenían una identificación en la portada. A los aspectos de presentación, tenían manejo de lo que estaban hablando, tenían buena voz, o sea, buen volumen y ritmo de la voz, tenían un buen apoyo audiovisual, más que a leer lo que presentaban, lo explicaban, y tenía un buen manejo de vocabulario y lenguaje técnico. Ahí también tiene los 4 puntos. Y con respecto a los aspectos de contenido, presentaron todos los contenidos que se solicitó, identificó los aspectos y conceptos importantes a tratar, también identificó adecuadamente este programa e hizo aportes coherentes. Por lo tanto, tiene 12 puntos de 12 y tiene un 7. ¿Ya? Acuérdese que esta nota se promedia con los 3 quiz, ¿ya? Y eso le da un promedio de 5.9. Ya. ¿Ya? Y eso vale el 60% de su práctica. O sea, después cuando tengamos la práctica presencial, se nos va obviamente a... ¿A evaluar? Sí, Sí, a evaluar, pero no sé cuáles son los porcentajes. Yo acá les voy a entregar solamente la nota de el 60% de la práctica, o sea, de los quiz con la rúbrica, más el 40% de la práctica. Y van a tener una nota de la práctica PS. No sé qué porcentaje valdrá como en referencia a lo general. Eso lo desconozco. ¿Ya? Ya. Y con respecto a la pauta de evaluación de su experiencia clínica, esta se divide en 2 aspectos, que es el desarrollo personal y el desarrollo técnico profesional. Con respecto al desarrollo personal, bueno, asistió todos los días a prácticas, se conectó de forma puntual, también tenía un buen aseo personal y presentación con su delantal. Acá dice delantal blanco, pero se solicitaba el delantal blanco o su chaquetilla del uniforme. Demuestra cordialidad frente a sus compañeros y a mí, y también tiene una escucha activa y demuestra calidez y es respetuosa. Al igual que sus compañeras, yo le menciono que esto es muy positivo en usted. O sea, yo noto que es como bien pasiva, no sé si será así, pero noto que es como pasiva y tiene una buena escucha activa, y eso se rescata bastante, sobre todo con la atención primaria, en donde uno tiene como mayor contacto o mayor vínculo con los pacientes porque lo ves de forma más periódica. Entonces eso es bastante positivo.
en usted en este caso, ¿ya? ¿Cómo eso de la escucha pasiva? La escucha activa, ¿cómo eso? ¿Escucha activa? Eso de pasiva, algo así. Ah, que yo encuentro que es como pasiva, que es como más tranquila, como que no se mete con el resto, como que eso. Ahí. Sí, Sí. puede ser. Y eso igual es bueno, ya como que es súper respetuosa como con el entorno de cuando conversa y todo eso. Lo otro es que tiene un lenguaje adecuado y o sea, lenguaje verbal y no verbal adecuado. Siempre mostraba el interés de aprender o de adquirir nuevos conocimientos y no estaba así como lateada escuchando la práctica. También tiene un buen conducto regular. Acá no tuvimos problemas porque usted no faltó a clases. Es autocrítica y tiene la capacidad de autoevaluarse y a su vez valora las observaciones a su desempeño. Cuando yo la corregía, usted aceptaba esa corrección de buena forma. Demuestra una actitud empática con sus compañeros y docentes, lo mismo que estaba más arriba. Bueno, esto igual se vio bastante evidenciado cuando la Solomé entrevistó a nuestra paciente, ¿cierto?, para realizarle el EM. Entonces ahí se visualizó de que ustedes, al igual que ella, yo creo que nunca se esperó que iban a tener una paciente trans. La Solomé igual lo hizo bastante bien, pero ustedes sí se colocaron en el lugar de ella. Quizás no lo hubieran hecho de la misma forma, pero sí supieron colocarse en sus zapatos, ¿ya? Demuestra compromiso y responsabilidad con las actividades y tareas referidas. Bueno, siempre el trabajo a la hora. Cuando yo ahora les daba tiempo para desarrollarlo, lo desarrollaba en el tiempo correspondiente. Y siempre mantiene su cámara y micrófono encendido. Entonces acá tiene todos los puntos. Ya, ahora con respecto al desarrollo técnico profesional, dice realiza control de signos vitales detectando situación de anormalidad y según corresponda. Acá sí, bueno, si bien no tomaron control de signos vitales propiamente tal, supieron identificar cuando la paciente, por ejemplo, estaba con una hipertensión. Entonces eso es bastante bueno. Luego con respecto al control del niño sano, si bien yo les enseñé en primera instancia a leer las curvaturas, pudo conocer e identificar el parámetro que debía de evaluarse, dar un diagnóstico nutricional y además reconocer patologías o problemáticas en sí de este menor. Con respecto al control de salud cardiovascular, acá, si bien no vimos el programa propiamente tal, puedo identificar que si la paciente seguía con esas alzas de presión, presiones elevadas, iba a pasar a este programa y bueno, la mamá también se encontraba parte de. Ahora, con respecto al Programa Nacional de Inmunización, acá, si mal no recuerdo, cuando yo las interrogué de forma generalizada, no sé si se equivocó o faltó darme información con respecto del Programa Nacional de Inmunización. No recuerdo bien. Realmente no recuerdo. Si yo mal no recuerdo, creo que se equivocó con respecto a las vacunas. Ah, sí, cuando pregunté de la vacuna del papiloma humano. ¿Ya? ¿Se acuerda o no? No. Creo que yo dije sexto y era quinto básico, ¿verdad? Sí, sí, cuarto y quinto. Cuarto y quinto básico. Puede ser eso. ¿Ya? Después, con respecto al PACAM y PANAC, ahí súper bien el trabajo como ya le había mencionado. Y con respecto a los registros clínicos, hizo un trabajo completo con el Sebastián. Acá tiene 41 puntos de 42. Ya, esta pauta le da un 6-9. ¿Ese se promedia con el otro, el 5-9?
Con el 5.9. Le doy al tiro la nota final. Es que estoy en las observaciones. Se me pegó. Pero le saco la nota a Manuel. Bueno. Ya Camila le da un 6.3 en el promedio. ¿Ya? Entonces en su práctica PS tiene un 6.3. Ya. ¿Ya? Sí, muy bien. Bueno, fue un agrado trabajar con usted. Se notaba que se preparaba. Quizás se equivocaba en algunos momentos, pero yo la podía corregir. Y eso era para mí lo más importante, que aprendieran, de que corrigieran los conceptos o la información que no tenían clara. Entonces, eso también es gratificante para mí. Sí, profe. De mi parte, yo le encontré una muy buena profesora, enseñó muy bien, explicaba todo y me quedo con una buena experiencia con De usted, práctica. de práctica, sí. Qué bueno, Camila, esa era la idea. ¿Ya? Ujú. Así que en algún momento quizás nos podamos volver a encontrar. Más probable. Sí, Profe, si hubiéramos estado presencial, ¿usted igual no hubiera hecho? no, Igual. Ah, ya. no porque yo soy de Conce, de Concepción, o sea, de Talcahuano específicamente. Ah, sí, Entonces entiendo. yo trabajo acá, no trabajo Ah, en Santiago. Sí, bueno. así que eso. Lo menos tuvimos la oportunidad de conocer. Sí, sí. Ya Sí, profe. Camila, que esté muy bien. Gracias, igual que esté bien. Cuídese. Cuídese. Chao. ¿Se puede desconectar? Ya, ya, profe. Ya. Chao. Chao, chao. Paulina, ¿está? Ya, ahí sí. Es que tenía el micrófono cerrado. Ya. Bueno, vamos a comenzar con respecto a la pauta, la rúbrica de ayer del trabajo del PANAC para acá. Bueno, hizo un trabajo bastante completo, así que felicitaciones por eso. Y tiene la nota 7.
Ya tiene una nota 7. Con respecto a los aspectos formales, respetó el formato, me lo mandó por correo, tenía una buena redacción y ortografía y también tuvo una identificación en la portada. Se manejaba con lo que estaba presentando, tenía poco texto y eso se agradece. Más bien explicó más que leer propiamente tal del PPT. Tenía un buen manejo de la voz con su ritmo y volumen y tenía un buen vocabulario y lenguaje técnico. Y ahora con respecto a los aspectos de contenido, entregó toda la información que estaba de acuerdo a las instrucciones, tenía conceptos y aspectos importantes de la temática, identificó claramente el programa al cual nos estábamos desarrollando y también hizo aportes coherentes y acordes a la temática tratada. Así que con esa en eso tuvo un 7 y eso se promedia con los 3 quiz y le da un promedio de 6.1. ¿Ya? Ese 6.1 vale un 60% de la práctica. Y el otro 40% es de la pauta de evaluación que vamos a ver ahora. Esta pauta de evaluación se divide en dos, en el desarrollo personal y en el desarrollo técnico-profesional. ¿Ya? Con respecto al desarrollo personal, asistió todos los días, se conectaba de forma puntual, también tenía buena presentación personal, utilizando su chaquetilla celeste. Acá dice delantal blanco, pero era aceptado también en la chaquetilla. Tenía un buen trato hacia sus compañeros y hacia mí, y también demostraba una calidez y escucha activa. Esto es sumamente importante, como yo igual le mencionó a sus compañeras, que lo importante es que al demostrarlo de esta forma se puede evidenciar de que usted va a tener un buen trato con los pacientes. Y eso es sumamente importante. Ya tenía una buena escucha activa, esperaba que hablaran sus compañeros para luego interferir si es que era correspondiente o no, si es que usted quería hacer un comentario. Entonces eso es sumamente importante. ¿Ya? También tenía un lenguaje verbal y no verbal adecuado y era respetuosa. Y esto igual se destaca porque siempre mostraba interés en el cual, con respecto a la temática que se iba a hablar. Lo otro dice capacidad de respetar el conducto regular con su docente y el coordinador de la pasantía. Acá sí, bueno, no tuvimos inconveniente con esto porque nos faltó a clases. Fue autocrítica y tiene la capacidad de autoevaluarse. Acá, bueno, si le hice alguna corrección, siempre la aceptó de buena forma. También tenía una actitud empática con sus compañeros y conmigo. Se pudo ver evidenciado cuando la Salomé presentó, o sea, entrevistó a la paciente para el EM. Todas se pudieron colocar en su lugar. La Salomé en sí lo hizo súper bien. No me hubiera esperado menos de ustedes, pero pudieron colocarse en sus zapatos, como se dice, frente a este control. Quizás nunca se esperaron que Salomé... nunca se esperaron que Salomé, que la paciente fuera transgénero. Entonces eso igual es como llevarlos al choque a ustedes para que tengan un buen desempeño y sepan de que en cualquier momento les puede tocar un caso así. Demostró compromiso y responsabilidad. Usted me mandaba correo para preguntarme sobre el trabajo, aclarar dudas, y eso también es bueno. Yo siempre le dije que me podían escribir. Quizás no le respondía de forma inmediata, pero sí siempre aclaramos dudas. Y con respecto a activar la cámara y micrófono durante toda la pasantía, acá tiene un punto menos porque el primer día no pudo conectarse con la cámara y también no me escuchaba bien. ¿Ya? Aquí tiene 76 puntos de 77. Ya. Ahora con respecto a la información del desarrollo técnico profesional, con respecto al control de signos vitales, quizás no controló un signo vital propiamente tal, pero sí pudo identificar que la paciente con EM estaba con una presión elevada. También con respecto al control del niño sano, ¿tiene alguna duda
Porque me acuerdo, no sé si vio el video. No, todavía no. No he visto el video de la clase. Ya, pero No. ahí yo explico cómo tienen que leer las curvas. ¿Ya? Por si tiene alguna duda respecto a eso. Igual le pregunté a mi compañera, a la Camila. Ah, ya. Ya. ¿Y ahí Sí. ella le pudo explicar? Sí. Ya. Igual tiene que revisar el video. ¿Ya? Para ver eso. Bueno, acá le voy a hacer una pregunta así, para poder evaluarla en este ítem. Con respecto al paciente que teníamos de 5 años, ¿qué parámetro de crecimiento era el adecuado a evaluar para dar un diagnóstico nutricional? Acuérdense que estaba el peso edad y peso talla. ¿Me lo repite otra vez? Ya. Con respecto al paciente que teníamos de 5 años, ¿cierto? Sí. ¿Qué parámetro, que es el peso edad o peso talla, es el adecuado a utilizar para dar un diagnóstico nutricional al paciente? ¿Cuál de estos tres tenemos que ver? El Para- peso talla. Ya, el peso talla, ¿cierto? Y desde los 5 años, un mes hacia arriba, ¿cuál se evalúa? ¿Cómo? De eso, ya, es ¿Los que tres? sí, o sea, no está incorporado de esos tres. Se le salió en el test. Para dar un diagnóstico nutricional de un niño de, por ejemplo, 6 años, ¿qué parámetro tengo que evaluar para dar el diagnóstico? El IMC. El IMC de edad. Ya. Bien. Ahora, con respecto al control cardiovascular, quizás no vimos el programa propiamente tal porque no estaba incorporado, pero sí pude identificar que esta paciente sí seguía con unas presiones elevadas, iba a pasar a este programa, además que la mamá también pertenecía a él. Con respecto al Programa Nacional de Inmunización, hizo un trabajo bastante completo, así que buen trabajo con eso. Yo, bueno, interrogo de forma generalizada y usted me daba respuesta a eso. Con respecto al PACAM, igual, hizo un trabajo bastante completo. Cuando yo interrogué, usted dio respuesta a las preguntas que yo mencionaba. Y al trabajo del día de hoy, igual, un trabajo bastante completo. Así que acá tiene todos los puntos, que son 42. Y si no me equivoco, le da un 6,9. Sí, le da un 6,9 esta pauta. Ya. Entonces es un 6,9. Le voy a sacar el promedio al tiro. Sí. Ya, profe. ¿Qué hice? Ya. ¿Le dije la nota al promedio de la rúbrica con los quiz? No. Ah, ya. El promedio era un 6,1. ¿Ya? Los Ya, tres sí, quiz me lo había- más la rúbrica. Era un 6,1. Entonces, eso es el 60% y la Ujú. nota del 6,9 es el 40%. Y eso le da un 6,4. Ya, profe, final. Final. Sí, final. Espérame.
Así. Ya. Entonces, ahí estaríamos lista con la nota, Paulina. Bueno, fue un agrado trabajar con usted. Bueno, siempre fue respetuosa, empática, y eso se destaca y se agradece también. ¿Ya? Eso. Sí. Espero que A le mí haya igual quedado todo me claro. gustó, sí. Qué bueno. Bueno, eso era lo más importante. Ya, profe. Ya, Paulina, que esté muy bien, cuídese. Igual, muchas gracias. Y se puede desconectar. Ya. Ya, Sebastián, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Ya, ¿puede encender su cámara? Sí, ya tiro. Ya. Momento. Ya. Perdón, profesora, pero tuve algunos pequeños problemas aquí. No se preocupe. Ahí sí. Ya. Sí, como que se desconectaba. Lo Sí. había mandado a esta sala, pero no me escuchaba nada, así que por eso seguí con sus otras compañeras. ¿Ya? Ya. Con respecto a la rúbrica del día de ayer, en el trabajo del PANAC-PACAM que realizó con la Camila, acá ambos tuvieron un 7. Bueno, con respecto a los aspectos formales, respetaban el formato con la letra adecuada, el texto era justificado. Bueno, su parte no tenía texto, era solamente las imágenes y más habló, y eso se agradece bastante. Enviaron el trabajo de forma digital. Bueno, en sí tenía una buena ortografía y redacción, y tenía una identificación en la portada. Con los aspectos personales, demostró manejo de la temática que usted presentó. También, como le decía, tenía poco texto, entonces eso evitaba de que leyera el trabajo. Tenía un buen volumen y ritmo de la voz, y también tenía un buen vocabulario y lenguaje técnico. Y por último, con los aspectos de contenido, presentó todo lo mencionado o lo instruido para el trabajo, mencionó conceptos y aspectos relevantes a la temática, identificó adecuadamente el programa del cual le correspondía hablar, e hizo aportes coherentes y acorde a la temática. Ya entonces tiene un 7 con esto. Esto se promedia con los 3 quiz y le da un promedio de 6.3. ¿Ya? Bueno. Ese 6.3 vale el 60% de esta práctica de APS. ¿Ya? Y el otro 40% lo vamos a ver ahora, que es la pauta de evaluación final. Esta pauta, Sebastián, se divide en dos grandes ítems, que es el desarrollo personal con el desarrollo técnico profesional. ¿Ya? Ya. Con respecto al primer ítem de asiste todos los días a la ay, chuta. Espera, que se me corre. Ahí sí. Asiste todos los días a las clases. Eso es sí. Se conecta puntualmente también. Usa el delantal blanco, dice acá, pero acá ustedes debían usar la chaquetilla celeste. O sea, el delantal blanco y la chaquetilla celeste. Demostraba cordialidad y buen trato hacia sus compañeros y la docente, y también tenía la escucha activa, demostrando calidez en la interacción, haciendo que las personas se sientan escuchadas. Eso, al igual que sus compañeras, yo le decía que es algo muy positivo y que se puede evidenciar que van a tener un buen trato con el paciente. Ya, en este caso, usted siempre escuchaba de forma pendiente lo que estaban conversando sus compañeras, y después hacía algún comentario o no, dependiendo de la opinión que usted tenía. Y eso es bastante positivo. Yo siempre menciono que trabajar en atención primaria nos destaca la escucha activa, porque los pacientes casi que se desahogan con nosotros ahí. ¿Ya? Entonces, lo bueno de esto es tener una buena escucha activa y reforzar. Bueno, ahí nosotros tenemos que usar técnicas dentro de la entrevista, pero es importante que el paciente se sienta escuchado. ¿Ya? Eso. Luego dice, utiliza un lenguaje adecuado, verbal y no verbal, y es respetuoso de los diferentes puntos de vista. Acá también tenía un lenguaje adecuado. Lo que sí, a veces, lo que podría mejorar es con respecto al lenguaje no verbal. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto con respecto a las posturas físicas? ¿Ya? A veces como que, no sé si era así, pero yo con la visualización de usted sentía que estaba como un poco más como aburrido, o como que no estaba ni ahí, ¿cómo se dice? Como con el lenguaje físico, ¿ya? No así con el lenguaje verbal, porque siempre estaba pendiente a lo que nosotros estábamos hablando.
¿Ya? Quizás sí estaba así, no porque la clase estaba aburrido, realmente incluso, cuando comenzó esto no tenía tanta expectativa, porque decía práctica, bueno, práctica Online. online, entonces era como, no le tenía, digamos, mucha fe, pero cuando fue la primera clase realmente me gustó, y si estaba así es porque realmente la silla No es cómoda. no es muy cómoda, entonces como que me intento acomodar porque paso muchas horas obviamente sentado aquí, entonces igual como que me intento acomodar, pero no es porque la clase estuviera Ah, fome, ya. ni nada de eso, Ya, ya, es ya. porque la hacía muy incómoda. Ya, Incluso estoy con un par de cojines y aún así es muy incómoda. ya. Ya, sí. Pero esa era como la impresión que da y por eso le digo que quizás podía mejorar eso. ¿Ya? Es capaz también de seguir el conducto regular. En sí nosotros no tuvimos problemas porque nunca faltó a clases, ¿ya? Pero siempre si llegara a faltar tiene que comunicarse con la profesora de la asignatura, si no da respuesta a ella, seguir escalando hasta llegar a un nivel más alto que tiene que, después de mí, pasar con la encargada de la práctica propiamente tal, después con la encargada de nivel y así ir escalando hasta tener una solución o una respuesta. También es autocrítico y tiene la capacidad de autoevaluarse, que así yo muchas veces lo corregí, usted aceptaba esta corrección de buena forma. Lo otro es ser empático con sus compañeras y conmigo. En sí, esto se vio más evidenciado cuando la Salomé evaluó el EM. Yo sé que usted tenía ganas de hacer el EM, me lo manifestó, pero lamentablemente en ese momento usted no contaba con cámara y era una de las exigencias es tener como más visualización entre entrevistador y paciente, ¿ya? Pero sí se colocaron en lugar de ella, quizás, como yo les mencioné ese día, nunca esperaron de que la paciente fuera transgénero, y esto igual es algo positivo porque, como se dice, los lleva a ustedes como directo al choque, los hace enfrentar estas situaciones que quizás hoy en día son mucho más comunes y les puede tocar el caso de... ¿ya? Demuestra compromiso y responsabilidad con las actividades. Bueno, el trabajo lo presentaban a tiempo, cuando yo les daba algún tiempo para terminar, terminaban el tiempo estipulado y eso es súper bueno. Y con respecto a activar la cámara y micrófono, toda la pasantía resolviendo con anterioridad los problemas, acá sí tiene un punto menos porque los 2 primeros días no se encontraba con la cámara. ¿Ya? Tiene 76 puntos de 77. Eso equivale a un 6,9. Y... chuta. Es... Ya. Ahora, con respecto al desarrollo técnico profesional, acá realiza control de signos vitales detectando las situaciones de anormalidad según corresponda. Si bien no realizó el control propiamente tal, pudo identificar que la paciente se encontraba con una alteración de la presión arterial en el EM. De acuerdo al control de salud del niño, acá, si bien no se manejaba al inicio, como todos sus compañeros, a ver y leer bien una curva de crecimiento, luego de que yo le enseñé, pude identificar el parámetro adecuado, el diagnóstico nutricional y además las problemáticas y las patologías más relevantes que podía tener este menor, con todos los factores de riesgo que tenía. Con respecto al control cardiovascular, acá, si bien no vimos el programa propiamente tal, como programa cardiovascular, sí se pudo evidenciar su conocimiento de que si la paciente seguía con estas alzas de presión iba a ser derivada al programa y también la mamá ya estaba, entonces igual conversamos un poco de esto. Con respecto al Programa Nacional de Inmunización, acá tiene un punto menos, porque cuando yo le pregunté realmente no tenía conocimiento de la vacuna propiamente tal, pero sí después pudo adquirir ese conocimiento, de hecho le fue bien en su test. Sí, se creo sacó que esa fue un 7. un 7. Ya, Sí. entonces, lo positivo de esto es que luego adquirió todos los conocimientos. ¿Ya? Con respecto al PANAC, PACAM, igual, un trabajo bastante completo como le había mencionado en la rúbrica, así que bien en eso. Y con respecto a la actividad de hoy, si bien no era evaluada, hizo un trabajo completo. Acá tiene 41 puntos de 42. ¿Ya?
0.10. Y la nota es un 6.9, 6.87. ¿Ya? Bueno, Déjeme darle su nota al tiro. ¿nota final? La Nota final de la práctica. ¿Pero esas se suman todas las notas que usted ya me dijo? Sí, sí. Ah, ok. El promedio de los quiz con la rúbrica vale el 60%. Espera, se le hago el tiro. Y la pauta que le di recién vale un 40%. Eso le da un promedio de 6.5. ¿Ya? Bueno, Ya, le da un 6.5 y esa es la nota de su práctica. Ahora desconozco si es que estas se promedian con las otras prácticas, eso no lo sé. bueno. ¿Ya? Dígame. Profesora, disculpe, ¿pudo averiguar lo del qué pasaba si yo llegaba a faltar más de 2 días o...? No puedo averiguar eso, pero tengo reunión ahora lo que termine esto a la 1. Ahí voy a preguntar porque estoy con todas las docentes y las encargadas, así que cuando yo tenga una respuesta les voy a mandar un correo. Bueno, ¿Ya? Y ahí bueno. usted tiene que estar pendiente al correo porque no lo pude preguntar ayer, pero hoy día lo voy a preguntar en la reunión. Si en la mañana me acordé que no lo había preguntado. Así que hoy lo pregunto y le mando un correo para responder. Bueno, muchas ¿Ya? gracias, profesora. Ya, y estaríamos hasta ahí, Sebastián. Entonces tiene un 6.5 con el promedio final. Espero, como usted me mencionó, que le agradó esta modalidad, que no tenía muchas expectativas, pero lo importante es que pudo reforzar conocimientos o adquirir nuevos conocimientos, que eso era lo importante de esto. ¿Ya? Así que un agrado haber trabajado con usted y quizás nos veamos en alguna otra oportunidad. Muchas gracias, profesora. También igualmente fue un agrado que usted haya sido mi profesora. Qué Me bueno. enseña bastante bien. Sí, ya, eso es bueno y se agradece el comentario. Ya, Sebastián, que esté muy bien, cuídese y nos Chao, veremos en alguna profesora. oportunidad. Chao. Cuídese. Hasta luego. Igual, chao.